Bueno, ¿cómo andan? Hoy tenemos capítulos 5 y 6. Respecto al parcial, un desastre. Un desastre. No tengo palabras. Un desastre. Impresentable. Este, lo mío, digo, porque todavía no me puse a... o sea, todavía no pude conseguir tiempo para dedicarme a corregir. Así que, bueno, es así. Mi suponer es que la semana que viene voy a voy a estar corrigiendo, ¿eh? O en su defecto después de mi parcial, que es el que más me importa. A mí me importa más el parcial que tengo que rendir yo que el parcial que rindieron ustedes. Yo rindo entrego el 26, o sea, claro, me entregan el enunciado del parcial domiciliario el 19 y tengo que entregar el 26. Así que bueno, tendrán que tener paciencia. Yo de a poquito, yo voy a ir corrigiendo. Por ahí, no sé, algún día me quedo todo un día y bueno, lo voy a ir resolviendo. Como siempre, de alguna manera lo voy a ir resolviendo. Bueno, porque sí, bueno, hasta ahora no es corregido. Eso es lo que, lo que les importa a ustedes. Bueno, acerca del significado del enfrentamiento entre monetarismo y políticas sociales. Este artículo que yo escribí a principios del 2015, febrero del 2015, se originó la motivación para escribir al respecto en un programa de televisión raro, porque yo no veo televisión, pero bueno, el no es nunca y el nunca no es absoluto, ¿no? Entonces, bueno, justo me enganché, eh, eh, con un programa que estaba viendo, en el cual estaba Sturzenegger, candidato a ministro de Economía de Macri, del candidato Macri, y él decía, porque acá todo se resuelve muy fácil, los países que emiten tienen inflación, los países que no emiten no tienen inflación. Ahí está explicada la teoría cuantitativa del dinero, léanlo, porque todo es importante. Y y entonces Aldo Ferrer, o sea, lo que quiere decir eso es que los países, bueno, sí que la emisión es la única causal de la inflación, según Sturzenegger. Bueno, y a eso Aldo Ferrer le contesta, mire, si procedemos de esa forma, es decir, cortando la emisión, estamos desfinanciando medidas de política monetaria y fiscal del gobierno, de complementación de política monetaria con política fiscal, y entonces lo que generamos con eso es que se recorte la inversión social. No lo digo con esas palabras, pero bueno, yo transmito el concepto, y entonces se va a agravar el problema del desempleo, va a disminuir la actividad, entonces va a disminuir la producción, va a disminuir el consumo, va a disminuir también la recaudación del Estado. Entonces, eso no es una solución. Y justamente en el desarrollo de este capítulo, que me parece muy interesante, cómo voy tratando los diferentes asuntos, es cuando incluso Keynes, en breve tratado sobre la reforma monetaria, creo que se llama, de 1923, breve tratado sobre la reforma monetaria de 1923, él dice, mire, si yo tengo dos problemas, que son inflación y deflación, yo me quedo con inflación. Prefiero la inflación. ¿Por qué?
Porque deflación significa expectativa de los precios hacia la baja. Y si la expectativa de los precios es hacia la baja, lo que se hace es postergar el consumo. Es decir, ¿qué se hace? No se consume ahora. Se espera que los precios bajen. Entonces, al postergar el consumo actual, disminuye el consumo actual. Al postergar el consumo, disminuye el consumo actual. Al disminuir el consumo actual, disminuye la producción. Y entonces el problema del desempleo se presenta en un escenario más adverso aún. Entonces yo lo que prefiero en todo caso es la inflación, porque la inflación significa la expectativa de los precios hacia la suba. Y entonces lo que hace es precipitar el consumo actual, es decir, se apura el consumo antes que los precios bajen. Y eso, al aumentar el consumo actual, hay que aumentar la producción, hay que aumentar el nivel de empleo, y eso en todo caso sería un mejor aliado frente al problema del desempleo. Alguno preguntaría, bueno, entonces creo que esto ya lo hemos hablado. Entonces, digamos, lo que quiero decir con esto es que algunos hablan de inflación, 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 como si la inflación fuese el peor de los males. Y si la inflación, claro, Keynes murió cerca de 1945, por ahí. Más o menos por esa época murió Keynes, me parece. A ver, dice acá. Sí, 1946. O sea, Keynes murió cuando nacía un keynesianismo reforzado en Argentina, ¿no? Decía entonces que si la inflación fuese el peor de los males, entonces el periodo de la convertibilidad, que no tuvo inflación y que incluso termina con deflación, pero bueno, no tuvo inflación, o sea, no tuvo el problema de la inflación, la convertibilidad, del 91 al 2001, hubiese sido un periodo buenísimo, ¿o no? El mal de la inflación no lo tuvo. Y sin embargo fue hasta ese momento el periodo más destructivo de la historia argentina en términos de empleo, en términos de producción, en términos de un montón de cosas. Entonces no es el peor de los males la inflación. Eso está claro. Digamos, la inflación no es el peor de los males. Gobierno de Alfonsín, hiperinflación, que no es inflación, es algo mucho peor que la inflación. El gobierno de Alfonsín termina con 7% de desocupación. Los salarios destruidos, pero 7% de desocupación. O sea, la inflación no es el peor de los males. Bien. Ahora, yo no sé si seguirá estando en YouTube, búsquenlo, pongan Navarro, ¿quién te subió los precios? Y ven el programa. Muy interesante, ¿no? Porque en aquel momento, digamos, esto fue escrito al principio del 2015, veníamos de un 2014 que tuvo una inflación, una tasa de inflación mucho más elevada que los años anteriores. Por lo que ya explicamos en el capítulo del Marciano analiza la economía argentina en 2014. Y no fue causada por la emisión, fue causada por las expectativas relacionadas con la devaluación. Entonces, bueno, ahí dije mucho, dije muchísimo. Lean 4, 5 y 6 van casi que juntitos. Lean, relean. A veces la relectura es importante, porque en la relectura hay una reelaboración. Así que la relectura y reelaboración son muy importantes. Así que lean y relean. 4, 5, 6 van juntos. Este cuadrito que aparece en la página 119, digamos, ¿quién te subió los precios? Del programa de Navarro, Roberto Navarro, es muy interesante porque te muestra que en realidad, bueno, hay
si no me equivoco, hay un artículo que yo acabo de publicar. A ver. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Acá no. Acá. ¿Quiénes se quedan con nuestro dinero? Sí. Ese está bueno. Ese está buenísimo. Está buenísimo. No, está bueno, me lo han elogiado, pero está buenísimo porque está recontra vinculado con este tema. Es más, utilicé algo de este artículo para escribir este otro. Pero el concepto es el mismo. Bueno, léalo. Ahí está. El último que acabo de publicar. ¿Quiénes se quedan con nuestro dinero? Ese. Espectacular. Bueno, listo, ya está. Entonces no tengo más nada, mucho más que decir. Incluso cuenta que cuanto más te acercas al productor, te baja el precio y aumenta la calidad. Bueno, lean este último. ¿Quiénes se quedan con nuestro dinero? Listo, ya está. No tengo mucho más que agregar. Porque ahí está. En ese último, listo. O sea que leen 4, 5, 6 y mi último artículo, ¿quiénes se quedan con nuestro dinero? Ahí está todo explicado. La importancia del tipo de cambio múltiple. Muy bien. Muy bien. Habíamos hablado, ¿no? Del tipo de cambio múltiple. O sea, el tipo de cambio múltiple significa que hay un precio para exportaciones primarias, otro precio para exportaciones con valor agregado, otro precio dentro de las exportaciones primarias. Tenemos un precio un precio dólar, ¿no? Un tipo de cambio para soja, otro para carne, otro para trigo, otro para maíz, otro para girasol, otro para sorgo, otro, ¿está? Para importaciones, y vamos a tener distintos precios dólar para importaciones, dólar ahorro, dólar turista, dólar... Bueno, está bien que así sea, porque con el tipo de cambio único, tipo de cambio único tuvo la convertibilidad, por ejemplo. Tipo de cambio único tuvo el gobierno de Macri, por ejemplo. Tipo de cambio único tuvo la dictadura. Estoy haciendo un corte, digamos, como si la historia comenzara en 1976, ¿no? De alguna manera, en la historia argentina hay un antes y un después del 24 de marzo de 1976. Hay alguno por ahí que sabe más que yo, que me está escuchando, porque muchos de ustedes pueden saber más que yo, ¿por qué no? De este tema. Hay temas que sí, temas que no, como pasa con todo, ¿no? Con todos los temas, siempre uno le habla, que son dos cursos de 60 personas. De los 120 hay algunos que saben más que yo de algunos temas y menos que yo de otros temas, ¿cierto? Pasa siempre. Bueno, esas estarán pensando, sí, Julián, pero empieza con el Rodrigazo. Bueno, desde ahí, ¿está? Porque el mundo cambió. El mundo cambió cuando comenzaron los petrodólares en la década del 70, cuando se comenzaron a acumular los petrodólares, entonces comienza la financiación desde los núcleos de poder financiero hacia los países en desarrollo. Después se produce una duplicación del precio del petróleo, después Estados Unidos unilateralmente duplica las tasas de interés, etcétera. Bueno, no sé si se duplicó el precio del petróleo, me parece que se multiplicó por más que 2, pero bueno, no lo recuerdo eso. Entonces, bueno, hecha esta aclaración, sí es necesario que existan distintos precios dólar, porque es, digamos, por ejemplo, para la Argentina no puede tener el mismo precio dólar la exportación primaria que la importación industrial o que la importación textil, ¿sí? Porque la importación textil tiene que tener aranceles, medidas proteccionistas, ¿sí? Eso que se abrió abruptamente con Menem y de vuelta con Macri, ¿no? Eso se abre y se destruye la industria. Se destruye la industria. Electrodomésticos, electrónica, autopartes. Por lo tanto, la industria automotriz también
se transforma en un rojo deficitario. Entonces, tiene que haber, bueno, acá está bien explicado qué significa el tipo de cambio múltiple. Y ya lo hemos hablado, ¿sí? Así que bueno, vuelvan a leerlo. Ahora, acá hay un asunto que tiene que ver con el marciano, ¿no? Que dice que quiere ahorrar y no sabe en qué moneda, ¿no? Hay un cuadrito muy lindo acá que dice jubilación mínima en el 2003 y jubilación mínima en el 2015. Está bueno ese cuadrito. Che, qué bueno que está. Está re interesante esto. No me acordaba. Bueno. Y dice que, bueno, que la inflación es mayor que la devaluación, 12%, ¿no? Y a ver con todo esto. Bueno, y entonces, digamos, ¿qué pasa con esto? Digamos, el artículo es el marciano quiere ahorrar y no sabe en qué moneda, y tiene que ver con esto de que la inflación es mayor que la devaluación, ¿no? ¿Cuánto era? Bueno. ...20% y 12%, ¿no? Entonces, la situación es la siguiente. Digo, hablo un poco en términos por ahí macroeconómicos. Si la inflación es mayor que la devaluación, si tenemos inflación del 20%, e incluso imaginemos un escenario no tan favorable como el que fuera. Porque digo que como el que fuera, porque en aquel momento los salarios y las jubilaciones subían más que los precios. O sea que por ahí teníamos que los salarios subieron 25%. Pero suban el 20 o el 25%. Digamos. Ya tenemos que los salarios y las jubilaciones suben más de un 20%. Y el precio del dólar sube un 12%. Pero todos los precios en la economía están subiendo un 20%. Vamos a explicar el concepto. Obviamente que hay disparidad entre la suba de precios de un sector productivo, de otro sector productivo, de un rubro comercial, de otro. Por supuesto. Pero los precios suben un 20%. Y el dólar sube un 12%. O sea que los precios suben más que el dólar. Y los salarios y las jubilaciones también suben más que el dólar. Entonces, ¿qué termina pasando? Que el precio del dólar sube menos que tu sueldo. O sea, tu sueldo está siendo cada vez mayor en dólares. ¿Y el Estado de dónde recauda? De impuesto al consumo, de impuesto a las ganancias, de aportes y contribuciones. O sea que el Estado también está recaudando más en dólares. Entonces, los costos de importación están bajando. Costos de importación de lo que necesitamos, no de lo que hay que poner aranceles o barreras o lo que sea. Los costos de importación de tecnología, bienes de capital, maquinaria, que es lo que se necesita para desarrollar la industria, está abaratándose en términos de nuestro salario. O recursos empresariales. Y el Estado, como está recaudando más en dólares, está viendo más barato el costo de pagar los vencimientos de deudas externas. Entonces termina siendo favorable. Ojalá podamos replicarlo cuanto antes. Yo creo que este año 2021 y el año pasado, ¿qué pasó?
en 2020? No recuerdo. No, el 2020 tuvo un sacudón el dólar impresionante. No, el 2020 no pasó ni a palos. No me parece, no sé, no tengo los números en la cabeza. No tengo los números en mente. Pero me parece que no ocurrió. Ya este 2021, respecto del dólar oficial, sin duda que la inflación es mayor que la devaluación. Estoy casi seguro. Lo que pasa es que habría que ver, no sé, no tengo fresco en mente. Porque los primeros meses del año fueron complicados porque veníamos de la expectativa de evaluatoria e inflacionaria de los últimos meses del año anterior. Así que no recuerdo. Pero bueno, digamos, si no ocurrió este año, ojalá que a partir del año que viene y todos los años ocurra como ocurrió en el periodo 2003-2015, que la inflación supere a la devaluación. ¿Para qué? Para ir recuperando poder adquisitivo respecto de nuestro mercado interno y respecto también en dólares, ¿no? Que eso favorece también el desarrollo industrial. Y con respecto a esto último, digamos, haber ganado en términos de dólares, digamos, al haber mejorado los salarios en términos de dólares, resultó muy barato, en términos relativos y comparativos con otros momentos históricos, irse de vacaciones al exterior. Por lo tanto, eso también fue importante que ocurriera, el tipo de cambio múltiple. Ponerle aranceles, esto ya lo hablamos me parece, ponerle aranceles a las importaciones de turismo, o sea, a turismo argentino en el exterior, ¿para qué? Para que no sea más barato irte a Brasil que irte a Mar del Plata, ponele, ¿sí? Y de alguna manera proteger el turismo doméstico. Ahora claro, vos decís, bueno, sí, es verdad lo que sé, pero ¿sabés qué? Alquilarte una sombrilla en Mar del Plata te sale 10.000 pesos por día, y en Brasil te la regalan. Porque vos pagaste la caipiriña, me acuerdo en Colombia también, no me acuerdo de Brasil. Sí, en Brasil también. Sí, en Brasil también, te la regalan la sombrilla. Vos consumís y estás gratis en la sombrilla. Te pediste una caipiriña y ya tenés gratis la sombrilla. Y acá te cobran 10.000 pesos la sombrilla. Qué tema, ¿no? Qué tema. Bueno, son varios temas. Bueno, aparte dije Mar del Plata porque es playa, y como si fuera también Mar del Plata la única playa, digamos, ¿no? Como si fuera en la Argentina, lo único irse a la playa, no es lo único, porque tenemos 10.000 millones de alternativas de turismo, y como si Mar del Plata y la costa de Buenos Aires fuera la única alternativa, ¿no? Qué sé yo, de hecho, a mí amo Mar de las Pampas también, ¿no? Tiene ese bosque, la ciudad. Hay un momento donde hay unas regiones de Mar de las Pampas donde vos decís, estoy como si fuera Villa Langostura, digamos. Es una cosa de loco, es hermoso. El bosque que hay, es una cosa bellísima. Bueno, Villa Langostura sí en las montañas, ¿no? Y después otro lugar que me gusta mucho es Las Grutas, en provincia de Río Negro. Encima el agua está cálida ahí. En ese sentido parece el Caribe. Pues tenés el agua no tan cálida, pero el agua templadita, no es agua fría. El lugar es muy lindo. Y me dijeron que es muy lindo también Montehermoso, pero yo no conozco eso. Sí conozco Las Grutas, fui 2 o 3 veces. Bueno, ya está. Como video guía de lectura he cumplido. Y como nota de exámenes, y ahí no voy a cumplir por unos cuantos días. Así que bueno, se pueden disculparme. Y si no saben, me van a tener que disculpar a la fuerza.